Hola, bendiciones, somos el Ministerio Influencer de Cristo, mi esposo Celso Alfaro y mi nombre es Marix Espinosa y estamos para servirles. Hoy estamos con un nuevo tema. Un tema muy interesante te traemos hoy. Queremos compartir una profecía del profeta Ezequiel, que es del capítulo 37 y que habla sobre el valle de los huesos secos. Amén. La palabra de Dios dice así: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré la piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Amén. Esta profecía del profeta Ezequiel se la da a su pueblo cuando ellos fueron llevados al cautiverio. Eso generalmente se dio en el año 593 a.C., cuando el profeta Ezequiel comenzó su ministerio y empezó a profetizar. En el año 586 a.C. sucedió que el pueblo de Israel, siempre ha sido un pueblo rebelde. El pueblo escogido de Dios siempre ha sido un pueblo que, pues, a pesar de que ha tenido grandes evidencias de que Dios estaba con ellos y de todos los milagros que, pues, sobrenaturales que realizaba con su pueblo, ellos siempre tendían o tenían la tendencia de adorar otros ídolos. De hecho, la Biblia habla de dos tipos de pecado bastante que molestan mucho a Dios, y es la idolatría y también la incredulidad. Sí, correcto. Entonces ellos estaban sumidos en esa idolatría, ¿verdad? Y se empezaron a mezclar también con otros de otras naciones. Y todo eso empezó a que ellos empezaran a adoptar otras culturas. Y todo esto conllevó a un estado de maldad al final, que junto con todo lo que hacían los sacerdotes también, porque los sacerdotes pues no seguían un ejemplo claro en Israel, sino que decían una cosa al pueblo y hacían otra. Entonces todo eso sumado, las ovejas empezaron a descarriarse, y fue cuando la maldad subió a tal manera que Dios profetizó que iban a ser esparcidos. Y eso se cumplió en el 586 a.C., cuando el rey Nabucodonosor vino y los llevó cautivos hacia Asiria. Entonces es muy interesante, ¿verdad? Porque vamos a ver que al llevarlos al cautiverio, el pueblo de Israel, después de pasar de una tierra de Canaán donde fluía leche y miel, donde tenían una gran bendición, prosperidad, donde vivían felices, ¿verdad? Donde tenían todo, se veían esta vez en todas las naciones esparcidos y bajo la opresión de otros reyes y de otras naciones. Y esto los llevó a un estado de aflicción que la profecía aquí del Valle de los Huesos Secos nos refiere a esto, ¿verdad? A la pobreza en espíritu, estos huesos secos que estaban ellos viviendo. Entonces queremos hacer una reflexión hoy de lo que era en ese tiempo, lo que profetizó Ezequiel, y lo que estamos viviendo ahora, que tiene gran similitud. Claro que sí. Y bueno, uno de los puntos importantes es que la incredulidad es un estado o el estado más terrible que como personas podemos estar pasando. Cuando hay incredulidad, no creemos, valga la redundancia, ¿verdad? Que las cosas pueden suceder, que los milagros pueden suceder, que por ejemplo vivimos en un pesimismo terrible donde creemos que no podemos encontrar trabajo, nadie nos quiere, ¿verdad? Por ejemplo, todo es como no se puede, no lo podemos lograr, es algo terrible. Y bueno, yo quería compartir con ustedes un versículo de la Biblia que está en Salmos y habla en el Salmos 41 de varias cosas que hoy quiero resaltar de qué debemos de tener en esos tiempos, ¿verdad? Que estemos pasando algún tipo
de falta de esperanza, como lo pasó Israel en este texto que estábamos leyendo. Y habla en el Salmo 40, dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Entonces, hay varias cosas que quiero rescatar de acá. Una es que cuando estemos o sintamos que estamos pasando por un tiempo de huesos secos, primero tenemos que tener paciencia en ese tiempo. Paciencia, porque eso es prácticamente una prueba que estamos pasando. Correcto. 2 es clama a Dios. Clama a Dios, oramos a Dios para que Dios tome el control de la situación. Y también otro punto es esperar en Dios. Esos 3 nos va a dar como resultado creer, tener fe de que las cosas que no estamos viendo físicamente van a suceder porque lo creemos desde nuestro corazón. Y ahora quiero rescatar de Ezequiel que Dios le dice: profetiza. Y es una de las cosas que a veces no hacemos. Y profetizar precisamente viene de Nabá, que en hebreo significa hablar, significa declarar la palabra de Dios. ¿Y cómo podemos hacer esto? Bueno, tomando la Biblia, leerla y comenzar a ser profetas de nuestra casa, ¿verdad? Profetizar a nuestra familia, profetizar todas las cosas buenas y las promesas que Dios habla en su palabra. Yo creo que sí, realmente debemos aferrarnos y creo que Dios nos transforma conforme vamos nosotros compartiendo con Él, ¿verdad? Que es lo que Él quiere, que nosotros tengamos una comunión, no una religiosidad, sino comunión con Él, de día con día, que lo tomemos como si estuviera, porque Él está, Jesús está vivo y mora entre nosotros. Entonces es una relación como si fuera un matrimonio. Eso es lo que Dios quiere. Amén, así es. Y sabes, para ir terminando con este mensaje, quiero decirles que cuando uno acepta a Jesucristo en su vida, porque ese es un tema que nosotros nunca quitamos de nuestra boca, es que otras personas conozcan de Cristo. Pero vea lo maravilloso que sucede cuando tú aceptas a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Dios comienza a tomar el control de tu espíritu, y nuestro espíritu comienza a ser alimentado, ¿verdad? Luego de nuestro espíritu manda órdenes a nuestra mente. Ahí es donde comenzamos a tener pensamientos de reino, pensamientos de hijos de Dios. Y entonces nuestra mente gobierna en nuestro cuerpo. Entonces así es como fluye, ¿verdad? Todas esta otra dimensión de cómo ser hijos de Dios y vivir bajo sus promesas. La vida del cristiano está siempre llena de pruebas, y nosotros queremos testificarles a ustedes pues que en este momento también nosotros estamos pasando por pruebas con nuestra familia. Hoy estamos declarando, así como leíamos que Ezequiel profetizó, Dios le dijo: profetiza. Recuerden el poder que tiene el profetizar. Nosotros estamos profetizando sobre nuestra familia salud, y estamos profetizando también salvación. Queremos que ellos también disfruten de los beneficios que nosotros estamos disfrutando al reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Así es que el hablarles que estamos pasando por pruebas no nos hace el menos, porque ahora que estaba preparando este mensaje se me venía un dardo a la mente que me decía: ¿tú qué vas a hablar si estás precisamente en una prueba? Es fácil hablar de la victoria cuando ya la prueba pasó, pero cuando estás en medio de la prueba es cuando tenemos que mostrar de qué estamos hechos y que nuestra fe está bien fundamentada en la roca que es Cristo Jesús. Sí, creo que eso nos da cuando tenemos esa fe, ¿verdad? Que la fe es la que nos da el salir de las pruebas y tener confianza que Dios todo lo conoce y Dios todo lo sabe y conoce nuestras circunstancias y conoce nuestros corazones. Entonces debemos depositar toda confianza en Él, sea para bien o sea para mal, porque Él es el que conoce el mejor camino.
Amén. Y recuerda el poder que tiene la palabra de Dios y el poder declararla con nuestros labios. Así es que no dejemos de profetizar, más bien agarremos la Biblia, leamos las promesas que Dios tiene para nosotros y profeticemos que el Espíritu sople de los cuatro vientos y dé vida a los huesos secos. Recuerda que muchos de nosotros podemos estar en esa situación. Así es que hoy declaramos en el nombre de Jesús que, como dice 2 de Corintios 4, atribulados, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos. Cuando se me vino ese dardo a la mente, inmediatamente se me vino esta palabra de Dios. Pero si yo no la hubiera leído y no la hubiera memorizado en mí, no hubiese habido una palabra que me dé consuelo en ese momento. Por eso es que hoy, en el nombre de Jesús, queremos declarar como ministerio de Cristo que todos esos huesos secos hoy reciben vida, que el soplo del Espíritu Santo llega sobre ellos y declaramos vida en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te damos gracias por escuchar nuevamente este audio y que esos huesos van a vivir, va a generarse tendones, carne y piel y vivirás. Y lo que estés pasando, Dios lo tiene en control. Dios te bendiga. Amén. Gracias. Hasta luego. Bendiciones.